Bebía lo justo y fumaba lo aconsejable. En las agencias todo estaba listo para poner en marcha la compañía. Desde ayer el famoso sorteo tenía un ganador y hoy, a las 11 de la mañana, la oficina principal se llenaría de periodistas, champán a diestra y siniestra. Esta era la culminación de una importante y brillante campaña publicitaria. El conde de la avenida se estaba afeitando. Lo de anoche había sido gracioso, con la cholita tan guapa. Lo habían invitado a casa de uno de esos limeños que les da por lo autóctono. Y resultó que había nada menos que una soprano de coloratura. Eran canciones bonitas, pero ella dale que dale con agregarles bajos bajísimos y altos altísimos, toda clase de pitidos y alaridos. Hacía lo que le daba la gana con la garganta. Esto es lo indígena, le explicaron por ahí, pero eso a él le interesaba muy poco. La verdad es que él solo estaba interesado en la cholita en sí. ¿Cómo demonios se aborda a este tipo de gente?, se preguntaba el águila imperial. Debió hacerlo muy mal, porque por toda respuesta obtuvo una frase de lo más divertida. Esta noche parto de viaje con el presidente de la República y con todos sus ministros. Había 2 ministros en la reunión y ninguno de los dos pinta de partir de gira, ni mucho menos. Simplemente la soprano de coloratura no había captado quién era él. La distancia era muy grande, es verdad, pero el conde de la avenida había optado por acortarla al máximo. Le mostró su tarjeta de visita y le habló inmediatamente de 3 cabarets famosísimos en Madrid. Se estaba terminando de afeitar cuando la soprano de coloratura vino a despedirse. Tengo que grabar, te llamo el jueves, dejándolo con una deliciosa sensación de fortaleza física. Se sentía bien, excesivamente bien, tanto que trajo el águila de plata al baño y le fue arrojando agua mientras se duchaba. «Hey, Francisco Pizarro», le dijo de pronto, «How are you feeling today?». Mientras tanto, el pobre Sevilla había hecho su diario recorrido de Miraflores, Lima, en su diario expreso de Miraflores. Pero hoy no se sentía como siempre. Hoy se sentía algo distinto. Por lo general, no sentía nada. Iba al trabajo y eso era todo. Pero esta vez la noche la había pasado mal. Si dormía, era casi despierto. Y con una mezcolanza de recuerdos sobre el Santa María, sobre Salvador Escalante. Si despertaba, seguía medio dormido y se enfrentaba al problema del viaje que el ídolo escolar tanto le recomendaba. «No viajarás, hijito. Creo que el Señor lo prefiere así». ¿Cómo iba a hacer para decirle a los de la compañía de aviación que no iba a viajar? ¿Y cómo iba a hacer para decirle a su tía Angélica que sí iba a viajar? Además, tenía que pedirle permiso al jefe para usar uno de los teléfonos de la oficina. Y tenía que mentir diciendo que por motivos de salud no iba a viajar. Y mentir era pecado. Tenía que hablar por teléfono con un hombre al que no conocía para mentirle convincentemente, un pecado. Y Salvador Escalante, que se había pasado toda la noche aconsejándole el viaje, ¿cómo le iba a decir a su tía que sí iba a viajar? Lo último que sintió al llegar a la oficina fue un ligero malestar estomacal y un inevitable pedo que se le venía. Se detuvo un ratito para tirarse el pedo antes de entrar, y resulta que fueron 2 pedos. Al levantar la cara para seguir avanzando, y mientras comprobaba que el estómago le molestaba aún, reconoció al impecable joven que justo en ese instante estaba pensando: me lo temía, tenía que ser este Sevilla. Pero un brillante jefe de relaciones públicas nunca debe temerse nada,
y Sevilla fue recibido con un entusiasmo que aumentó su malestar estomacal. Cucho Santisteban lo había escupido un día, la tarde aquella del mandilito de mujer, y ahora venía en nombre de la compañía de aviación. Ya estaba todo arreglado en la oficina, ya estaba todo listo. Cucho Santisteban venía a llevárselo al cóctel publicitario. Sevilla quiso hablar, pero Cucho Santisteban venía a llevárselo simple y llanamente. Desde el jefe hasta el penúltimo del fondo, en el que le alcanzaba los papeles a Sevillita, todos dejaron sonrientes que Cucho Santisteban se lo llevara. Y quiso hablar todo el tiempo, es decir, que quiso decir a cada momento, entre cada fotografía, entre cada flash, que le era imposible abandonar a su tía Angélica, vieja enferma sola, incapaz de quedarse sola durante tantos días. En cambio, los periodistas anotaban que se sentía feliz con el resultado del sorteo, que estaba orgulloso de poder volar en los modernos aparatos de la compañía, que era la oportunidad de su vida. Sí, tal vez de la única oportunidad de conocer el Madrid que cantó Agustín Lara. Todo esto mientras Cucho Santisteban le colocaba copas de champán en la mano, pensando que si Sevilla había sido feo en el colegio, ahora era un monstruo. But Public Relations tenía que embellecer el asunto como fuera. Sonrisas, muchas sonrisas. Cada flash anulaba la realidad. Cada flash desdibujaba el pelo ralo y grasoso de Sevilla, sus calientes y estrechos sombritos, la barriga fofa y sobre todo las caderas chiquitas, como todo lo demás, pero muy anchas en ese cuerpo, tristemente eunucoides, y la ausencia total de culo. Public Relations había cumplido su tarea. Solo esperaba que Sevilla tuviera cuando menos un temo y una camisa mejor para el viaje. Cucho Santisteban podía volver a cagarse en la noticia. Ahora las firmas y formalidades con el águila imperial. Pero un repentino e incómodo sentimiento empezó a molestarlo. La vida lo estaba tratando magníficamente bien, pero por un instante ni su perenne sonrisa disimuló una súbita rabia. Sevilla seguía siendo escupible. Y sin embargo llega una época en la vida en que algo, maldita sea, nos impide escupir. Lo anunciaron y ahí dentro, en la gerencia, se interrumpió un tararear. Al águila imperial se le había pegado una de las canciones de la soprano de coloratura y se sentía de lo más bien repitiéndola. Su optimismo tenía una canción más que tararear, y era tan agradable andar tarareando en esa oficina de gruesa alfombra, con los aditamentos esos para que nada suene, impidiendo todo ruido que no fuera el de su voz, su sana voz hispánica. Entonces apareció Sevilla, como que cayó de algún sitio, y apareció paradito en la alfombrota, ahí delante de él. El conde de la avenida pensó en la soprano de coloratura y sintió una ausencia casi angustiosa. Volteó buscando la mesa con el águila de plata y no estaba ahí. Anunciata Valverde de Ibargüengoitia se esfumó desesperadamente de sus proyectos definitivos. Ni los 3 años de vida de soltero noble e interesante que tenía por delante fueron algo que llenara su pecho de alguna energía. Definitivamente la palabra optimismo envejeció. Inmediatamente ocurrió lo mismo con la palabra ejecutivo. Madrid by night era una estupidez deprimente. Y Sevilla paradito ahí, horrible, negando toda la escala de valores por la que el conde de la avenida venía subiendo desde que llegó a Lima, destrozando su fe en aquel libro Life Begins at 40, envejeciéndolo, morosamente. Sevilla paradito ahí. Un deterioro momentáneo, pensó el águila imperial, algo como atropellar a un mendigo entre los cóndores y el golf. Sí, un deterioro momentáneo, eso es todo. Pero la palabra momentáneo empezó a durar, con la sensación de que iba a durar ya para siempre. Con un gran esfuerzo, el águila imperial decidió imitarse. Se imaginó actuando ayer y empezó a copiarse igualito.
Siéntese, jovencito. Ante todo, mis felicitaciones. Pero la materia imitable se le acababa. Tenía que abreviar. Firme usted estos documentos. Esta fue la continuación del fin, de algo que había empezado cuando la cotidiana deformidad de Sevilla, sobre la alfombra roja, cuando los numerosos signos de decrepitud en un hombre de 20 años menor que él destrozaron un sistema de vida cuya base eran lujo y belleza, día y noche. No puede ser, gritó angustiado. Sevilla palideció y la sombra de su barba se puso más sucia todavía. El conde ejecutivo se incorporó, fue hasta la amplia ventana de su despacho, corrió luego hasta el espejo de su baño privado, por fin allí se detuvo y abriendo grandazos los ojos, declamó: soprano de coloratura, vinos de Don Agustín, Playboy Life Begins at 40, Green Golf, Rioja Alavesa, nariz aguileña, imperial, Anunciata Valverde de Ibargüengoitia. Este último nombre lo había asociado varias veces con unos versos de Antonio Machado. Logró decirlos y repintar los blasones, hablar de las tradiciones. Pero al final ya casi no pudo, le temblaba la voz. Machado había envejecido y había muerto. Y ahí estaba su cara en el espejo, transformándose, la nariz aguileña, sobre todo aumentando hasta romper su borde habitual, su justo límite imperial. Y él siempre había tenido los ojos hundidos, pero no estos de ahora, dos ojos hundidísimos entre arrugas. Y sin embargo saltados, saltones, dos huevos duros, hundidos y salientes al mismo tiempo. Aún le quedaban la franela inglesa de su terno y la seda de su camisa. Con eso tenía tal vez para volver a su escritorio. Sí, sentarse, imitarse ante ayer. Ayer ya no le quedaba. Que se veía firme rápido. La última esperanza, un último esfuerzo. Firme aquí, jovencito. Pero Sevilla estaba desconcertado con la forma en que cada rasgo en esa cara decaía, se acentuaba entristeciendo. Sevilla estaba tímidamente asustado y no atinó a sacar un lapicero. Hubo otro esfuerzo último del conde, alcanzarle el suyo para que firme rápido, tan rápido que el conde dejó el brazo extendido para que se lo devolviera. Sobresalía el puño de seda de su camisa con el gemelo de oro, y él lo miraba fijamente. El sol brilla sobre la paz de un campo de nieve, pero sobre el puño de seda de su camisa con el gemelo de oro cayó el pelo grasoso, cuando Sevilla inclinó un poquito la cabeza para devolverle el lapicero. 3 semanas más tarde, un avión de la flamante compañía abandonaba la primavera limeña rumbo a España, mientras que otro avión abandonaba el otoño madrileño rumbo al Perú. En el primero viajaba, definitivamente acabado, el conde de la Avenida. En el segundo traían el cadáver de Sevilla. Casi podría decirse que se cruzaron, y que Lima ha olvidado por completo al águila imperial, y que lo del suicidio de Sevilla, si bien dio lugar a conjeturas e investigaciones, fue también rápidamente olvidado por todos, salvo quién sabe por la vieja tía Angélica, hundida para siempre en la palabra resignación. Es cierto que la compañía hizo más de un esfuerzo por recuperar al conde, por volverlo a tener al frente de sus oficinas, pero muy pronto los 3 psiquiatras que lo trataron en los días posteriores al primer ataque de angustia optaron por darle gusto, es decir, optaron por enviarlo de regreso a España. Era lo único que quería, un deseo de enfermo, de hombre que sufre terriblemente. ¿Y por qué no concedérselo si era tan obvio que se trataba de un hombre inútil, de una persona que solo deseaba seguir envejeciendo y morir de tristeza en un sanatorio de España? Se le trasladó, pues, a su país, se puso a otro brillante ejecutivo al frente de la compañía. Y a esto se debe, tal vez, que en Lima se le olvidara tan pronto.
En todo caso, a este traslado se debe que nunca más se supiera de su suerte, del tiempo que su cuerpo resistió vivir así, soportando esa repentina invasión de la nada, del decaimiento y, como él solía tratar de explicarle a los médicos, del deterioro. Resignación era la palabra de la vieja tía Angélica, y la pronunciaba cada vez que algo no estaba de acuerdo con sus deseos. La pronunciaba despacio, en voz baja, mirando siempre hacia arriba, como quien ha encontrado una manera de comunicarse con Dios y no pretende ocultarla. También por ella hizo algunos esfuerzos la compañía, pero cuando vinieron a contarle lo ocurrido, a entrar en detalles, a hablar de indemnizaciones y cosas por el estilo, fue otra su reacción. Claro que aún le quedaban los meses o los años de vida que el Señor le mandara, y habría además que ir al mercadito y comprar de comer, pero esta vez la tía Angélica rechazó todo contacto con las voces humanas. Con las cifras que eran el monto de la indemnización, la tía Angélica se sentó en uno de sus vetustos sillones. Alzó el brazo con la mano extendida en señal de basta, basta de detalles, basta ya. Y cortó para siempre con los hombres. Iba a pronunciar la palabra resignación con fuerza, como si hubiese descubierto su definitivo y último significado, pero sintió que los brazos de su sillón la envolvían, llevándosela un poco. A su derecha, sobre una mesa, estaba su grueso misal, cargado de palabras católicas, palabras como la que acababa de estar a punto de pronunciar. Tantas palabras y recién a los 80 años ser una de ellas. Basta, basta de detalles, basta ya, les indicaba con la mano en alto. El imbécil de Cucho Santisteban insistía en hablar, y ella le hizo las últimas señas, pensando al mismo tiempo, aléjense ya, que yo estoy lejos. Acababa de hundirse en un significado. Su palabra de siempre la había llamado esta vez. Se sentía más cerca de algo, en su resignación de ahora, quizá porque todos recorremos un camino en profundidad con los significados de las palabras. Estas no son las mismas con el transcurso del tiempo. La tía Angélica, sin duda, había recorrido su camino, pero hasta traspasar los límites humanos de su vieja y católica palabra. Resignación, dijo la tía Angélica, cuando Sevilla le contó que no le quedaba más remedio que viajar, que lo habían entrevistado, que lo habían fotografiado, que no lo habían dejado explicarles que en el fondo prefería no partir. Algo le dijo también sobre el gerente de la compañía de aviación. El señor parecía estar muy enfermo, tía, pero la viejita continuaba aún mirando hacia arriba, comunicándose con otro señor, y no le prestó mayor atención. Sevilla andaba preocupado. Ante sus ojos había ocurrido un fenómeno bastante extraño, pero todo lo olvidó cuando volvió a sentir que definitivamente lo del estómago lo molestaba cada vez más. Así fue el primer día antes del viaje. Silencio y silencio, mientras tía y sobrino dejaban que el destino se filtrara en ellos, a ver qué pasaba luego. Pero el segundo día todo empezó a cambiar. Por lo pronto la tía se llenó de ideas acerca de lo que era un viaje y de lo que era un hotel. Un hotel, por ejemplo, era un lugar donde centenares de personas se acuestan en la misma cama y utilizan las mismas sábanas. ¿Sabe Dios qué infecciones puede tener esa gente? No, él no podía utilizar las mismas sábanas que otra persona, por más lavadas que estén. Nunca se sabe, hijito. Ella se encargaría de darle un par, con su correspondiente funda de almohada, y la misa. ¿Cómo hacer para enterarse dónde quedaba la parroquia más cercana al hotel? ¿Y a qué horas había misa? Ese era otro problema, el más grave de todos. Lo aconsejable era llamar al padre Joaquín, que era español, a explicarle la ubicación del hotel y que él les dijera cuál era la iglesia más cercana. Total, que poco a poco el viaje empezó a llenar la mente de la tía Angélica y nuevamente se le vio desplazándose de un extremo al otro de la casa, muy ocupada, muy preocupada,
como si caminar y subir y bajar escaleras la ayudara a encontrar una solución para cada uno de los 1000 detalles que era indispensable resolver antes de la partida. Sevilla lo aceptaba todo como cosa necesaria. Dejaba que su tía se encargara de cada pormenor. En el fondo le parecía que ella tenía razón en preocuparse tanto. Pero había algo que a medida que pasaban los días empezaba realmente a atormentarlo: el estómago. Durante 4 días no durmió muy bien, pensando cómo iba a hacer para cambiar las sábanas sin que la persona encargada de hacerle la cama se diera cuenta. Tendría que reemplazarlas por las suyas cada noche, antes de acostarse. Pero el verdadero problema estaba en reponerlas del hotel cada mañana. Tendría que arrugarlas como si hubiera dormido con ellas y tendría que esconder las suyas. Todo esto corriendo el riesgo de que la persona encargada de la limpieza las encontrara arrinconadas en algún armario o algo así. En esta preocupación se le encajó otra, y el 5.º día durmió pésimamente. Para el primer domingo en España había excursión prevista a Toledo y en el prospecto no se hablaba de misa para nada. Esto era mejor ocultárselo a su tía. Pero lo otro, lo del estómago, continuaba también atormentándolo. Normalmente iba al baño todas las mañanas, a las 6 en punto. Pero al día siguiente, al cóctel publicitario, se despertó a las 5 y no tuvo más remedio que ir al baño en el acto. Trató de ir de nuevo a las 6 por lo de la costumbre, pero nada. Nada tampoco una semana después, nada a las 5, nada a las 6. Y se fue al trabajo sin ir al baño. De pronto el asunto fue a las 3 de la tarde. Y 2 días antes de la partida fue a las 8 de la noche. Algo flojo el estómago, además. Fue otra cosa que le ocultó a su tía. Por fin, la víspera del viaje por la tarde, estando ya la maleta lista con sus sábanas, sus medallitas, su ropa, en fin, con todo, menos con el misal y el rosario que aún tenía que usar, Sevilla decidió acudir donde un antiguo profesor del Santa María y pedirle permiso para viajar. Longo kolongo nelendena, ujai tete na tue, wande basenga.